y pasamos ya al acto en sí, con la presentación de conclusiones del proyecto IAR, que sienta las bases de lo que será el futuro Centro de Innovación Territorial de Asturias, CIT. Para ello llamo para que pasen a los sillones, por favor, a José Antonio González Díez, investigador del CETIC, a don Carlos Sánchez López de Geonalón, a doña Beatriz García Fanjul, de Bell Consultores, y al director general del Reto Demográfico del Principado de Asturias, don Marcos Niño Galloso. Y para iniciar el acto va a pasar al atril don Juan Antonio Lázaro, gerente de la Red Asturiana de Desarrollo Rural de READER, que va a empezar el turno de esta parte de la jornada. Buenos días a todas y a todos. Gracias por acudir a esta jornada de presentación del proyecto IAR y de lo que serán los CIT en Asturias, en la versión del Occidente. El viernes ya estuvimos presentándola en Infiesto. Y voy a tratar de ser breve en mi exposición, ya que yo creo que la parte sustancial de lo que pretendemos que sea el CIT, de lo que fue el estudio del IAR, la van a dar el resto de compañeros y compañeras aquí presentes. La idea de entender de lo que es el CIT, ahora, bien, voy a pasar esto aquí. La idea de lo que es el CIT surge dentro de una iniciativa dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. De hecho, dentro de esos 130 medidas que se plantean, una de ellas es la creación de los CIT. Los CIT, sí voy a leer en este caso la definición, puesto que nos invita rápidamente a tener un esquema mental de lo que pretendemos hacer, son ecosistemas de innovación implementados en territorios rurales determinados, que deben desarrollarse en un entorno organizado y colaborativo, desde que actuar con perspectiva innovadora, para generar nuevas oportunidades en el territorio rural a través de un proceso de acción creativo y transformador que contribuya a frenar el reto demográfico. Bien, aquí ya aparecen una serie de palabras que son claves en todo este proceso, que es innovación, determinados espacios rurales. Y estamos hablando de cambiar un modelo. Evidentemente, estamos en un periodo de transición de un modelo de sociedad y económico clásico en el cual debemos aplicar la perspectiva demográfica, porque todas las políticas y todas las acciones tienen un enfoque humano siempre. Y, evidentemente, el reto demográfico y la problemática que todos y todas las que estáis aquí conocéis y tenemos en Asturias es el elemento clave. En su día, el turismo rural y la diversificación de las economías rurales tuvo un papel importante para cambiar ese sistema. Pues bien, tenemos que hacer ese cambio y esa innovación plus. Estamos viendo que necesitamos una revisión de lo que es el turismo rural, lo cual implica que debemos de ir a hacer más allá. Pero, como siempre, innovar tiene riesgo y esto es lo que tenemos que asumir. Desde determinadas políticas, desde determinadas acciones, el riesgo es algo visto con cierto escepticismo, pero en este caso creo que en ese cambio de paradigma es donde desde el CIT debemos de afrontar ese riesgo para lograr unos resultados y unas transformaciones que por la vía ordinaria, por así decir, nos está costando tener. Por eso, como fase previa para la organización de lo que serán los próximos centros de innovación territorial ya desarrollados a escala estatal, planteamos, antes de ponernos a trabajar, un análisis previo, es decir, un punto de partida para saber. Sabemos a dónde queremos ir, pero es muy importante saber desde qué punto partimos. Por eso el IAR fue un trabajo realizado por encargo de la Dirección General de Reto Demográfico al CETIC, en este caso a Ruraltech, el centro que tienen en Peón, más orientado a la economía de las zonas rurales, y a la Red Asturiana de Desarrollo Rural, porque se combinan dos aspectos clave de esa definición que tenemos ahí. Por un lado, la innovación, que representa un centro de referencia como es el CETIC, y por otra parte, la base territorial que representan los grupos de desarrollo rural que llevan ya más de 25 años trabajando, asentados sobre el territorio y, como ya se dijo en las presentaciones, con cierto arraigo, conocimiento y respeto. Pero siempre partiendo desde esa perspectiva del reto demográfico y teniendo en cuenta que nos estamos dirigiendo a el 84% del territorio. Es decir, debemos de afrontar una política de reto demográfico que se dice muy fácil. Es una política transversal. Y en el caso de Asturias tenemos una ventaja comparativa respecto a otros lugares. Hay una ley que fundamenta y ordena también esa manera de participar. Hablábamos el otro día acerca de esa ley, que es muy completa, que está en fase de desarrollo, pero que nos da soporte legal para determinadas acciones. Es más rápido y eficaz que si nos metemos con este lío competencial y demás. Es decir, hay acciones directas que deben de afrontarse desde la perspectiva de reto demográfico. Y también es muy importante el papel que tiene que jugar el CIT. Cuento siempre la misma anécdota. Fui gerente durante 20 años de un grupo de desarrollo rural
y los ayuntamientos de la zona me decían, oye, eso de los Next Generation, esos fondos que vienen de Europa y todo, que los vemos pasar así y que Oviedo, Avilés y los municipios con más poderío acceden a ellos, ¿qué podemos hacer para llegar a ellos? Pues bueno, el CIT es una buena vía para maximizar y para orientar también cómo debemos acceder a esos fondos. Para acceder a esos fondos muchas veces hay que ser ambicioso. Y otro ejemplo que pongo también clásico, que le gusta mucho a Marcos Niño, el director de Reto Demográfico, es muchas veces si quieres cambiar las luminarias del ayuntamiento es más fácil obtener fondos y va a ser más rentable ir a un proyecto más ambicioso, probablemente de eficiencia energética a nivel municipal. Para ir acabando, con todo esto creo que está quedando bastante claro lo que pretende que sea el CIT. El CIT viene, en el análisis que se hizo en el YAR, definido perfectamente. Hay que analizar qué agentes están trabajando ya sobre el territorio, qué políticas hay activas en un análisis cualitativo y cuantitativo, analizar qué fuentes tenemos de financiación y, por otra parte, de qué manera vamos a poder acceder de manera eficiente a ellas. Muchas veces estamos viendo que los discursos, que los recursos se dispersan porque no vamos a la convocatoria adecuada o no vamos con la estructura adecuada. El CIT es ambicioso y plantea trabajar con todos los agentes del territorio que luego vamos a ver cómo se analizaron. Es decir, ayuntamientos, grupos de desarrollo rural o en otros lugares, como ocurre en esta zona la Fundación EDES o como ocurre el PRIAR en el Oriente o como puede ser la Asociación de Pescadores El Banzao, que la tenemos aquí representada muy activa en Tineo. Muchas veces el desarrollo del territorio busca y necesita una perspectiva diferente de agentes y desde el CIT es lo que vamos a apoyar también. Probablemente esos pequeños municipios y esas otras estructuras con implantación y sobre todo con una buena visión del territorio y con cierta proyección son los que necesitan esa ayuda y hacia ahí es donde creo que debemos de orientar el CIT. Hablábamos el lunes en Torazo, el viernes en Infiesto y el sábado hablábamos en Porrúa, que es muy importante generar un ecosistema de confianza para desarrollar estos proyectos. Y poníamos el ejemplo de los grupos de desarrollo rural, poníamos el ejemplo del líder, que es un espacio, un ámbito de encuentro fuera, por suerte, y hay que agradecerlo a todos los partidos políticos, del debate político y probablemente, si empezamos con ese enfoque en el CIT, ese punto de encuentro, ese punto de conversión de todos los intereses del territorio fuera de banderas, estaremos dando el primer paso. Y sin más, con esta pequeña introducción que estoy dando, ahí pone misión y visión y demás, que es un resumen de lo que os estoy contando por no leerlo literalmente, creo que la parte más importante que llega ahora es que veamos cómo se analizó y cómo es la propuesta de trabajo para rentabilizar esos recursos, esas estructuras y garantizar un futuro más sostenible y mejor para el medio rural asturiano. Eso sí, siempre juntos y siempre trabajando en común. Gracias. Gracias, Juan. Y para seguir con este planteamiento general y de metodología de trabajo del YAR, tiene la palabra don José Antonio González Díaz, investigador del CETIC. Buenos días a todos y a todas. Gracias por acudir a esta llamada, que, como sabéis, es la segunda fase de todo un año en el que hemos ido trabajando con cada uno de vosotros. Hoy presentamos aquí los resultados de un año de trabajo en el que tengo que decir también que no estamos todos los que somos. Muchos de nuestros compañeros, particularmente míos compañeros de CETIC, trabajaron con vosotros en lo que yo os voy a presentar a continuación. Desde CETIC, en el contexto de lo que fue el proyecto YAR, podemos decir que llevamos un poco la capa más estratégica de cómo vamos a dar forma a este reto complejo que es el reto demográfico. Un reto que se plantea como uno de los grandes problemas que tiene el medio rural y que entre todos tenemos que ser capaces de afrontar de una manera constructiva. Y no lo quisimos hacer sobre el vacío, es decir, entendemos que siempre para problemas complejos puede haber soluciones fáciles, pero se dice que también generalmente equivocadas. Nosotros abordamos en el contexto del proyecto YAR el problema del reto demográfico desde lo que nosotros llamamos la inteligencia territorial. Es decir, la inteligencia territorial es un tipo de conocimiento donde confluye el conocimiento que vosotros tenéis del territorio, que es un conocimiento muy importante. Por eso vais que la escucha activa y el fomento de la participación es parte inherente de la lógica del CIT. Muy importante también el conocimiento científico y el conocimiento técnico, pero que en un marco de gobernanza que nos permita participar todos y diseñar esas soluciones partiendo de las necesidades reales del territorio. En nuestra pizarra de trabajo siempre incluimos dos lemas que son un poco los que guían la manera de proceder del CIT. No hay territorio sin futuro
sino territorio sin proyecto. Esto es una cuestión muy importante que tenemos que ir teniendo en cuenta. En el proceso participativo que os van a explicar mis compañeros, llamó una cosa bastante la atención. Más del 80% de las entidades con las que trabajamos no tienen un plan estratégico. Es decir, no tener un plan estratégico es la analogía con no querer saber qué somos de mayores. Si no sabemos lo que queremos es de mayores, difícilmente podamos conducir nuestros esfuerzos hacia ahí. Y hay otra también, que es nuestra máxima, es decir, esto tiene que ver un poco con cómo abordamos el problema del reto demográfico. El territorio es el propio proyecto. Tenemos que saltar de esa lógica que comentaba muy bien antes y enunciaba Juan, de construir el territorio a base de convocatorias. Aquí el CIT va a proponer otra manera de trabajar. Tenemos que detectar necesidades, traducir esas necesidades en proyectos y luego ya buscaremos la financiación. Por lo tanto, como veis, el campo de conocimiento de la inteligencia territorial, que es la que vosotros tenéis en vuestro día a día y que nosotros solo vamos a apoyar con conocimiento científico y técnico, es un campo de trabajo que desborda con frecuencia las limitaciones de las disciplinas que lo abordamos. Y si podemos decir que la inteligencia territorial es el fundamento, evidentemente, alineado con los objetivos, con esa visión y con esa misión que acaba de comentar Juan sobre el CIT, la innovación territorial tiene que ser la resultante. Pero con esto también tenemos que ser claros, no todo es innovación territorial. Es decir, la innovación territorial tiene que generar, lo primero en todo momento, un cambio en el territorio de la situación de partida. Y surge precisamente de la activación de esa inteligencia territorial que ha de manifestarse en una mejora de las condiciones sociales, económicas, ecológicas y culturales del territorio. Es lo que denominamos la cuádruple sostenibilidad. Y también muy importante, tiene que transformar la situación de partida y generar que esos territorios sean un territorio de oportunidades para vivir y para emprender. Esa es un poco la desencadenante que tenemos que buscar en nuestros proyectos. Este enfoque no surge de la nada, lo decía muy bien Mino antes. El CIT Asturias es fiel a lo que se denominó la Declaración de Somiedo. Es decir, cuando empezó todo el movimiento de centros de innovación territorial, se sentaron unas bases, 10 puntos, 10 mandamientos, podríamos decir, que son en parte lo que inspira lo que nosotros estamos exponiendo aquí. La innovación territorial también, esto es muy importante para nosotros, tiene que surgir de la relación de 4 tipos de innovación. En los proyectos tiene que haber innovación social, innovación cultural. Muchas veces las soluciones a los territorios están en reaprovechar el propio conocimiento que tienen esos territorios. Tiene que haber innovación ambiental. No debemos olvidar que estamos inmersos en plena transición ecológica y, muy importante también, tiene que haber innovación tecnológica, pero aquí con una puntualización. La tecnología, y está mal que lo diga yo que vengo de un centro tecnológico, es una herramienta para conseguir un fin. La tecnología no puede ser un fin en sí mismo en los territorios. Y también otra cuestión que tenemos que tener en cuenta, todos los proyectos de innovación territorial tienen 2 factores, antes Juan ya anunciaba uno de ellos, que son, por un lado, el riesgo y el impacto. Es decir, nosotros buscamos siempre impacto sistémico, porque entendemos que los territorios no están construidos a base de verticales, sino están construidos por diferentes elementos que están en continua interacción entre sí de manera inestable. Y riesgo, evidentemente, porque si queremos resultados diferentes en todo lo que tiene que ver con el reto demográfico, con la despoblación, con la problemática de nuestros territorios, tenemos que hacer las cosas de manera diferente y eso implica un riesgo. Implica también una tercera óptica que nosotros también tenemos en cuenta, que es decir, que muchos de los problemas que sufrimos hoy en el medio rural vienen de una visión urbanocéntrica de cómo gestionar territorios que son diferentes a las ciudades. Pues tenemos que tener en cuenta también que si queremos resultados diferentes en el medio rural, tenemos que empezar a abordar los problemas del medio rural con la visión que hay en el medio rural. Por eso, un poco todo este ejercicio de participación que tuvo el proyecto YAR durante este año. Aprovecho también un inciso y os explico un poco por qué el nombre del proyecto YAR, que os puede parecer un nombre cuando menos raro. YAR significa Laboratorio Vivo de la Asturias Rural. El YAR queremos que sea, uno de nuestros máximas es que sea cosa de todos, que todos los agentes que quieran participar encuentren su espacio en el proyecto YAR. Y YAR, sabéis que en el contexto del medio rural asturiano tiene una significación y una simbología muy importante. El YAR es el punto en la casa donde se reunía la familia, se tomaban decisiones y, muy importante que tenemos que tener en cuenta, se cocinaban soluciones a fuego lento. El YAR no va a ser algo que transforme una realidad tan compleja como es el reto demográfico en una legislatura, sino que viene a sentar las bases ante un cambio de paradigma de cómo tenemos que proceder en esos territorios. Hemos detectado 6 palancas de cambio que creemos que debemos tener todos presentes en nuestra manera de actuar.
decir, la primera palanca es que nos tenemos que abrir el YAR como organización y cada uno de nosotros que somos agentes y somos parte implicada al conjunto de la sociedad. Ese mensaje de que el reto demográfico es un problema que nos afecta a todos y que nos tenemos que volcar en la solución, creemos que es clave. Tenemos que trabajar de forma transversal, tenemos que abordar o eliminar esos enfoques verticales en los que todos estamos muy a gusto, pero que no contribuyen a solucionar este problema poliédrico y complejo. El YAR viene a facilitar. El YAR no viene a ser una superestructura más que se imponga a ninguno de los organismos que está trabajando en pro del desarrollo rural y en pro de la rehabilitación del medio rural. Viene a lo que denomina muy bien nuestro exdirector Pablo Priesca, a generar conexiones improbables, porque muchas veces no es cuestión de recursos, es cuestión de que no sabemos con quién nos tenemos que juntar a la hora de solucionar los problemas. El YAR tiene también una versión práctica, el CID. Es decir, no venimos a ser el enésimo diagnóstico y de la estrategia. Eso fue una cosa que nos marcamos como objetivo y vais a ver luego a la hora de proceder que ha sido así. Si nosotros queremos trabajar con proyectos piloto, con proyectos que sean realidad y con proyectos sobre todo que solucionen problemas en el medio rural. La tecnología como herramienta, lo decíamos. Esta es una cuestión clave. Es una herramienta, no es un fin en sí mismo, pero tenemos que tener en cuenta que no va a haber transición ecológica, que no va a haber transición demográfica si no tenemos a la tecnología como aliado. Y muy importante, el YAR es un espacio, el CID, perdón, para co-crear, para colaborar y para cooperar. Tenemos también otro de los lemas que fija la pizarra de trabajo del CID. Solos podemos ir más rápido, pero tenemos también una cosa muy clara, que juntos podemos llegar mucho más lejos. Tenéis que tener en cuenta que este ejercicio de cooperación no solo es hacia adentro, hacia la región. Nosotros ahora mismo formamos parte de una red de 17 CIDs con los que ya estamos, con los que tenemos más afinidad, con los que compartimos esa visión trabajando. Por ejemplo, con el CID de Valdarán ya tenemos varios proyectos de cooperación en común. Y claro, me vais a decir, toda esta parte teórica que suena muy bien, pero que la hay que bajar a terreno. Y el YAR viene a eso, el CID viene a bajar a terreno. Y lo habéis visto durante este año. Y yo lo que os voy a explicar aquí va a ser un poco cómo hemos procedido, cómo ese enfoque de intervención en campo, que a mí me gusta decir, para que tengáis claro. Decir, y lo que hicimos durante este año fue trabajar así y sentar las bases ya del modus operandi de los años sucesivos del CID. Lo primero que hicimos fue hacer un mapa de todos los agentes que había en la región trabajando en pro del desarrollo rural y del reto demográfico. Lo van a presentar nuestros compañeros de Geonalón. Muy importante también, ahí desencadenamos una fase de escucha activa de lo que estaba pasando en el territorio y de fomentar vuestra participación. Hicimos una detección conjunta de necesidades, luego vais a ver cómo se hizo, y empezamos a seleccionar lo que es muy importante, innovación. ¿Quién son los agentes del cambio? ¿Quién son los que están dispuestos a saltar a la piscina en esta nueva aventura? Y a partir de ahí empezamos a traducir esas necesidades en proyectos que nosotros consideramos que son proyectos innovadores y sobre los que ahora vamos a empezar a buscar financiación para que sean esos agentes del cambio quien ejecute y el CID quien los acompañe y los siga en ese proceso. Porque el objetivo último del CID no es ejecutar proyectos por ejecutar, sino que nosotros consideramos que los proyectos de innovación territorial tienen que tener también otra cualidad que no os he comentado, que no sean proyectos de comienzo y fin, sino que sean proyectos que se sostengan en el tiempo, que se puedan replicar y transferir a otros territorios que tengan la misma problemática. Y con esta modus operandi pues comenzamos, hicimos ese mapa de agentes y tuvimos luego ya la primera fase de escucha y de participación activa. Durante una semana tuvimos un maratón de reuniones con muchos de vosotros donde nos pusisteis por primera vez cara en 12 mesas territoriales y sectoriales, en las que trabajamos con ayuntamientos, con grupos de desarrollo, con parroquias rurales, que era una demanda histórica que había de participación. Trabajamos también con oficinas comarcales, espacios naturales protegidos, agentes de desarrollo rural, todos los que estábamos metidos en el ajo, por decir de alguna manera. Vais a ver que voy poniendo los números y siempre pongo entre paréntesis también un número más pequeño. Esos son los indicadores de seguimiento que teníamos en el proyecto y que conseguimos superar. Veis que teníamos 9 mesas ajustadas, hicimos 12. A partir de ahí se abrió también una encuesta online que se mandó a los 524 agentes y de la que recibimos una respuesta de 100.
Y luego, a partir de ahí, establecimos lo que fue para nosotros la parte de mayor trabajo y también la parte más sustancial de todo este proceso, que fue una entrevista presencial, personalizada, a un grupo muy importante de esos agentes, a 144. También dejó claro, esto no es una foto fija. El CIT, si tiene que tener, es capacidad de adaptación y resiliencia. Así que iremos nutriendo, iremos contribuyendo y colaborando en que este mapeo de agentes sea y de necesidades aún mayor. A partir de ahí, pues ya empezamos a tener los primeros resultados, ya empezamos a conocer cómo eran esas necesidades. Y la hipótesis de partida que teníamos hacia el reto demográfico, que es un reto poliédrico, transversal, sistémico, interconectado y que muchas veces se escapa de ese triángulo de vivienda, empleo y servicios, se hacía realidad. En ese triple sistema de participación que os acabo de mostrar, se detectaron 10 necesidades que con distinta intensidad y que con distinta progresión estaban más o menos en todos los territorios. Lo que dimos es simbolizar con ese poliedro que tenéis en la diapositiva. Muy importante, aparecían también otra serie de factores que tenemos que tener en cuenta. El tema de la conectividad no lo teníamos superado aún. Hay también una demanda histórica que nosotros ya ciframos como burocracia, es decir, ese empeño que tenemos en hacer difícil que la innovación se asiente en nuestros territorios y que siempre parece que tenemos una ley de rango superior que impide hacer lo que necesitan nuestros territorios. Había también problemas de recursos humanos, de falta de relevo generacional, de formación específica, problemas también de cultura, problemas también de ocio y de soledad no deseada que teníamos que tener en cuenta. Pero ese proceso participativo no solo nos sirvió para detectar esas necesidades, sino para entender también qué limitaciones tenéis los agentes que estáis en el medio rural a la hora de lanzar proyectos innovadores. Ahí aparecía la falta de recursos humanos, la falta de financiación, problemas de cofinanciación o la justificación de proyectos. Y como la lógica nuestra era romper esa inercia y sobre todo que no construyamos el territorio, vuelvo a hacer el mismo reflexión, en base a convocatorias, sino en base a proyectos, durante todo ese proceso ya rescatamos lo que nosotros denominamos un reservorio con 70 proyectos que cumplen la lógica de la innovación y que definimos en capa alta. Definimos los objetivos, las acciones, buscamos soluciones similares y posibles vías de financiación. Ya tenemos eso como parte, como núcleo de partida de lo que sería la segunda fase del CIT. Y también muy importante, como tenemos claro que no todo es innovación y que tenemos que priorizar dentro de esos proyectos, se hizo un sistema de valoración de proyectos con unos criterios y con unas prioridades. Son 10 criterios en los que se analiza desde a qué tipo de tipología, en función de la ley de reto demográfico, afecta, si son territorios inestables, son crisis, riesgo de despoblación, hasta valoramos el impacto y el riesgo como elemento de transferencia a otros territorios con el mismo problema. Porque sigo diciendo lo mismo, el CIT tiene que servir para generar modelos de réplica y escalabilidad sobre problemas reales del territorio que ayuden en su conjunto a paliar el problema del reto demográfico. Con esto termino y doy paso a mis compañeros de Geonalog. Gracias. Tiene la palabra ahora Carlos Sánchez López de Geonalog. Bueno, vamos a intentar ser un poquitín breves. Voy a dar un paso atrás respecto a todo lo comentado por José Antonio. Nosotros nos ocupamos, digamos, de la parte más inicial, de identificar a esos agentes, a esas personas, a esos entes que tienen, como comentaba antes, la inteligencia territorial, esos conocimientos que permitan diagnosticar, que permitan conocer los problemas, incluso las soluciones y los proyectos que estén latentes en el territorio y que puedan ser fruto de financiación y de ayuda por parte del futuro CIT. Como veis en el mapa, sí que hay una distribución bastante homogénea de todos estos agentes que hemos consultado. Hemos hecho un inventario de 524, sobre todo a raíz de los grupos de acción local, de las asambleas, las mesas que tuvimos. Se fueron identificando agentes de todo tipo, institucionales, de empresas, de asociaciones, fundaciones, etcétera. Hicimos una clasificación, como podéis ver ahí, una clasificación más concreta y una clasificación más general. ¿Qué nos permite esas dos caracterizaciones?
pues nos permite, digamos, por un lado, filtrar y aglutinar los problemas por tipologías y también después, el día de mañana, cuando haya que recurrir a convocatorias de financiación, pues ya poder ir directamente a aquellos agentes que puedan ser objeto de esas ayudas. Lo había comentado José Antonio, una de las partes eran las entrevistas, que sí que ya agradezco aquí a muchos de los que están y con los que nos reunimos tanto de Geonalón como desde CETIC. Sí que os quiero agradecer el tiempo que empleasteis, porque en muchos casos fueron hora y media, 2 horas, 3 horas, y bueno, no solo fue importante para el IAR, sino incluso, que se abusa igual hoy del término bastante, es una formación pues no remunerada, o no tuvimos que pagar por ella, y estuvimos ahí, pues fue una maravilla porque aprendimos muchísimo de todos vosotros. Intentamos que todas estas entrevistas, aparte de tener una distribución territorial, una cobertura bastante amplia, también intentamos que fueran lo más diversas posibles, trabajando en diferentes escalas, desde lo local a lo comarcal y lo regional. Muy importante trabajar con, y sí que agradecer también a los grupos de desarrollo rural, todos los conocimientos y todos los proyectos que nos demostraron que hay ahí latentes. Bueno, los resultados, que los podéis ver aquí, bueno, es fruto de una explotación estadística bastante amplia. Sí que me gustaría comentar que, bueno, y lo sabéis vosotros, que los recursos de base, sea el paisaje, los recursos naturales, culturales, etcétera, están muy bien valorados y consideramos o consideráis que hay materia prima con la que trabajar y construir un futuro, pero bueno, hay ciertas necesidades que son muy básicas y ciertas carencias que hay que afrontar desde ayer. Se podría decir, como sería la vivienda, el empleo, infraestructuras y servicios. Algunos servicios que creíamos que se iban a solucionar muy rápido, como pues el tema de la conectividad, pero que para el medio rural sigue siendo un problema. Después, bueno, ya en la parte más propositiva, se puede decir que, bueno, que ideas que hay muchos proyectos latentes, pero como diríamos por aquí, después hay que fello, después hay que llevarlo a cabo y, bueno, en muchos casos pueden ser carencias de recursos humanos, de personal, de financiación, de justificación a la hora de llevar a cabo esos proyectos que se quedan ahí sin desarrollar. Después, a la hora de buscar cómo financiar esos proyectos, recordar el contexto en el que estamos. No quiero que parezca esto una búsqueda abusiva de financiación, pero hay que recordar el contexto en el que estamos. El contexto es de municipios, en muchos casos pequeños o incluso de gran extensión, pero con recursos económicos bastante limitados. Y a la hora de preguntar, sí que es verdad, era un conocimiento que ya tenemos bastante claro, pero que se reforzó con estas entrevistas. Se recurre a lo que conocemos y al que está ahí siempre, que son los grupos de desarrollo rural y los LEADER. Y después, ya lo explicará mejor mi compañera Bea, después hay por ahí otros medios de financiación a los que no se recurren, pueden ser de fundaciones, de asociaciones, otra serie de entes que no acudimos, en muchos casos por desconocimiento, la mayor parte de los casos, y en muchos otros también porque no hay recursos para afrontar la concurrencia a tanta convocatoria. Después sí que hicimos un análisis de los intereses o las necesidades detectadas y las convocatorias a las que se concurría. Lógicamente hay necesidades evidentes, que no quiero ponerme a ahondar aquí las causas, porque también son variadas, como es el caso de la vivienda, que ahí entraremos en el tema de alquiler turístico, herencias, etcétera, pero yo creo que no merece la pena entrar y vemos poca concurrencia a convocatorias. También es verdad que es una competencia que se tiene asumida en muchos casos por la administración regional y que seguramente haya que ir explorando nuevos horizontes. Y hasta aquí mi presentación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra doña Beatriz García Fanjul, de BEN Consultores. Bueno, buenos días a todos. A mí me toca la parte de los dineros. Entonces, bueno, pues en este trabajo lo que hemos hecho ha sido ver todo este laboratorio de ideas y todo este conjunto de proyectos, dónde podemos situarlos
pues para poder encontrar la financiación que nos permita desarrollarlo. Y haciendo ese mapeo por las distintas convocatorias que nos encontramos, podemos decir que tenemos pues, en torno a 40 oportunidades anuales de 13 programas diferentes para financiar a lo largo del año todos esos proyectos. Y depende del año, incluso alguno más, ¿no? Que no sale todos los años y que es a lo mejor pues, bianual o cada 3. Y evidentemente pues, encontramos esas oportunidades tanto a nivel regional como a nivel nacional como europeo. A nivel regional hemos identificado pues, ayudas pues, para poner en valor el patrimonio cultural, proyectos culturales singulares, también proyectos de I+D+I en red, en sectores que son estratégicos para municipios rurales, como pueda ser, por ejemplo, el sector agro, la economía plateada, todo lo que tenga que ver con lo forestal. También hay muchas oportunidades en misiones científicas, en otro tipo de actuaciones para promocionar la I+D+I y cualquier otra convocatoria de desarrollo regional que nos encontramos habitualmente cuando buscamos. Evidentemente, la financiación nacional es una buena oportunidad también para financiar todos estos proyectos, sobre todo en aquellas líneas que van dirigidas pues, a digitalizar el medio rural, a reducir esa brecha digital que siempre vemos entre lo urbano y lo rural, a impulsar pues, sectores de actividad que son claves para nuestro desarrollo socioeconómico, como pueda ser el sector turístico, y también, cómo no, pues, inversiones que nos permitan convertir nuestros territorios en territorios atractivos y evitar así no solo la fuga de talentos, sino poder atraer población. En este repaso de estas convocatorias, evidentemente los ministerios son una de las principales fuentes que nos pueden llevar a conseguir esa financiación. Entonces, pues por destacar alguna, que insisto hay más, tenemos al año unas 2 convocatorias del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico muy enfocadas a proyectos de este tipo para el medio rural. Del Ministerio de Ciencia e Innovación también nos encontramos, del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda Urbana, de Industria y Turismo e incluso, y la dejo para el final, el Ministerio de Asuntos Exteriores, que aunque os parezca extraño, diréis, ¿de Asuntos Exteriores de qué? Pues a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo hay una convocatoria de cooperación para la innovación, donde en ese consorcio que se monta hay oportunidades para entidades como las vuestras. Aparte de lo que son los mecanismos oficiales de un ministerio que evidentemente publica esas ayudas, también nos encontramos con otros donantes privados, vamos a llamar así, que son importantes oportunidades para entidades como vosotros. Por ejemplo, la Escuela de Organización Industrial organiza convocatorias de este tipo, la Fundación EDP, la Fundación La Caixa, la Fundación Caja Rural, Banco Santander. Pues a lo largo del año tienen varias convocatorias, una, recuerdo, por ejemplo, específica para Acción Rural, donde se pueden financiar proyectos interesantes para el medio rural. Y luego ya, tenemos como la Champion, como yo suelo decir, que son las oportunidades de financiación europea. Estamos además, me gustaría destacar que estamos además en un momento muy importante. Nos encontramos a caballo entre lo que es el actual periodo de programación y el siguiente, que empezaría en el 27, pero estamos finalizando el actual programa de programación 25-27. Sabéis que acabamos de elegir a una Comisión Europea que ya tiene sus comisarios y sus cargos, y ahora tienen que empezar a dar el visto bueno a esos programas de trabajo que van a diseñar los proyectos que se van a aprobar o las prioridades temáticas que se van a aprobar para los años 25, 26 y 27. Lo que sí sabemos es que van a dar prioridad a 3 temas, que son la transición verde, la transición digital y conseguir una Europa más resistente, más competitiva, más integradora y más democrática. En cualquier proyecto que esté en torno a esas prioridades temáticas tendría oportunidad de ser financiado a través de los programas que la Comisión tiene, que algunos os sonarán más que otros, pues por ejemplo, programas Erasmus, que aunque lo identifiquéis inicialmente como que es un programa de intercambio de alumnos, es mucho más que eso. Hay muchas oportunidades de proyectos de cooperación, en cooperación dentro de las convocatorias Erasmus. Horizonte Europa, que lo vemos así como muy lejos y nos da mucho miedo porque sí que es verdad que es un programa muy enfocado a la I+D+I, pero dentro del consorcio, entidades como vosotros pueden tener oportunidades de participar en esos consorcios con el papel que os corresponda tener, pero que cuando estamos hablando de esas cantidades económicas, pues seguro que son interesantes para vosotros. Europa Creativa, Interreg en cualquiera de sus modalidades, SUDOE, Interreg Europa el convencional.
el programa CERP, que es el que está muy enfocado a proyectos de ciudadanos, igualdad, derechos y valores. La cooperación internacional, igual que la hemos visto en esa convocatoria del Ministerio, pues también hay una línea específica europea de cooperación internacional. El Fondo Social Europeo, bueno, el Fondo Marítimo y de la Pesca. Y ya para finalizar, sabemos que es un mundo difícil, es un mundo complicado buscar las oportunidades, preparar los proyectos, justificarlos. Entonces, para aliviar un poco ese difícil camino, hemos elaborado 4 guías que os puedan servir de ayuda para dar respuesta a cómo conseguir esos objetivos. La primera de ellas es una guía con herramientas para identificar y hacer el seguimiento de las convocatorias de ayudas que se publican. Es muy importante saber dónde buscar para encontrar, porque no solamente sale publicado en el BOPA y en el BOE, no solamente buscando en esos boletines encontramos las oportunidades reales. Entonces, ahí os damos pistas sobre qué herramientas y qué líneas es necesario revisar para que no nos perdamos ninguna oportunidad financiera. También hemos hecho un manual de trabajo sobre cómo presentar los proyectos a las distintas convocatorias en función de su origen. Evidentemente, no es lo mismo presentar un proyecto a una convocatoria europea que a una nacional, que a una regional. Bueno, pues aquí os explicamos brevemente cómo hay que presentarla y cuáles son aquellos hitos importantes a tener en cuenta en la redacción de nuestros proyectos. Tenemos preparado también un manual de preguntas frecuentes, de estas típicas dudas que nos van surgiendo cuando estamos preparando un proyecto, pues este manual nos ayuda a resolverlo. Y luego una guía sobre cómo elaborar esa cuenta justificativa de un proyecto subvencionado que nos da tanto miedo. Es muy bueno conseguir una subvención, pero si se consigue hay que saber justificarlo muy bien para no tener problemas después de devolver partidas o que estemos pues bueno, bajo la lupa, ¿no? de ese donante que nos ha dado la financiación. Entonces, bueno, pues este documento nos ayuda a saber cómo presentar esa justificación en función también del origen de la ayuda regional, nacional, europea, que también se diferencia unas de otras. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Bea. Bueno, y ahora para cerrar esta mesa tiene la palabra don Marcos Niño Gayoso, director general de Reto Demográfico del Principado de Asturias. Bueno, buenos días. Uno no puede olvidar nunca de dónde viene, entonces yo, como sabéis, vengo del municipalismo, de ser alcalde de un pueblo pequeño, entonces esta parte tan técnica y tan teórica, tan importante, yo lo voy a aterrizar al día a día y a lo que de verdad necesitamos, porque es más para que veáis lo que de verdad o pretendemos que sea el Centro de Innovación Territorial. Por eso ahí viene de la teoría a la práctica. El ámbito de intervención, porque a veces también algún alcalde ya me ha dicho, oye, ¿dónde va a estar la oficina? ¿No? Porque todos los alcaldes sabemos sabemos, yo ya no soy, pero se me olvida. Todos los alcaldes sabéis que todo el mundo quiere tener la oficina en su territorio. Bueno, pues ante esa duda ya os digo que la oficina va a estar ligada a la red, porque creemos que no, como hemos dicho anteriormente, que no tenemos que venir a crear otra estructura, sino a sumarnos a ese trabajo, entonces va a estar ligada a READER, pero sí va a estar en el territorio porque no hay mejor red que los grupos de acción local. Llegamos a 71 municipios, con lo cual está claro que no necesitamos crear más nada, sino nos sumamos a ese trabajo a través de los grupos de acción local. Aquí hay algún gerente que no tenga miedo, que vamos a dar soporte. No venimos a pedir más trabajo, que sí, pero también os vamos a echar una mano. Hemos detectado, como ha dicho anteriormente José Antonio, tenemos ahí un fondo de armario de 66 proyectos y ahora os vamos a hablar de 4 concretos porque así veáis más o menos por dónde podemos tirar, porque a veces hablamos de la innovación y cuando te preguntan los periodistas o te pregunta alguien cómo transmitir esto, a veces es complicado porque lo que es innovador en un sitio a lo mejor no es innovador en otro. Aquí tenemos a Lalo, hace 40 años que innovaron en Taramundi, ¿no? Llamaban locos aquel proyecto de un hotel rural en Taramundi. ¿Quién va a ir a dormir a Taramundi? Bueno, pues han ido a dormir varios miles y miles, o yo creo cientos de miles de personas. En aquel momento era algo novedoso. Un hotel no era novedoso, pero sí en el mundo rural y más concretamente en una zona que ya teníamos problemas de despoblamiento allá por los años finales de los 80. Bueno, pues de esos proyectos que hemos detectado, uno le hemos puesto el nombre de Penumbra Digital, y el nombre está, yo creo que es correcto. Vamos a una convocatoria pública del MITECO, para que veáis cómo funcionamos, detectamos el problema ese no lo hemos detectado en las 100 y pico entrevistas, en las 13
12. En las 12 reuniones con todos vosotros, todo el mundo nos hablaba de lo mismo, de la carencia de cobertura fija, por supuesto de cobertura móvil, de Internet, que lo vemos todos los días, lo padecemos, y ahora, desde hace muy poco tiempo para aquí, también pues, la señal de TV también era deficiente. Entonces, hemos ido a un proyecto, a un programa con el MITECO, hemos ido en concurrencia competitiva, para intentar, desde la base tecnológica, solucionar ese problema. Tenemos otro, este también ha ido a concurrencia ya competitiva, que es el sistema agroalimentario circular. Esto va en el concejo de Somiedo, intentando pues eso, que la economía circular, los canales cortos de comercialización den un valor añadido a la producción local y esa producción local la transforme y se comercialice allí, con lo cual el valor queda en el territorio y también somos más sostenible. Innovación territorial en centros multiservicios rurales. Le hemos puesto esa palabra científica, pero al fin y al cabo es un bar tienda de toda la vida. Diréis, ¿un bar tienda es innovación? Depende dónde y cómo, ¿no? Aquí, que estamos en el occidente y algunos lo conoceréis, esa imagen, algunos ya habréis estado en ese bar, ¿no? Porque es un punto de referencia hoy en el occidente de Asturias. Eso está en Grandas de Salimes, el bar tienda Restrepo, que, oye, en Grandas había bares, había tiendas, había supermercados, viene y ha hecho algo en el territorio, ¿no? Pues ese modelo, yo soy nieto, tataranieto, bisnieto, nieto, hijo de un tabernero, o sea, de otra cosa no sabré, pero de esto sí. Creo que es algo importantísimo para romper ciertas sinergias, ¿no? Pues este modelo vamos en concurrencia también a una convocatoria de una fundación, como decía Bea, no vamos solo a los canales de financiación pública, sino a los privados, vamos a una concurrencia de la Fundación La Caixa para intentar construir un bar tienda en Llenes y Tameza. Diréis, bueno, Llenes y Tameza es que ahora mismo no tienen, tenemos aquí a la alcaldesa, gracias por venir hasta Navia. Intentaremos romper esa monotonía. Por allí pasa mucha gente a caminar, tiene unas rutas y un paisaje espectacular. La gente del pueblo también necesita un sitio donde socializar, porque si no socializamos, cuando hablamos del triángulo del reto demográfico, una parte importantísima es la socialización. Como no haya socialización, al final somos animales que tenemos que estar en comuna, y si no hay gente donde hablar, donde relacionarse, pues es uno de los efectos que nos hace alejarnos de nuestros espacios rurales. Becería digital. Bueno, pues esto también, pasado al lenguaje coloquial y más de andar por casa, tenemos un problema en toda Asturias, que son los incendios, ¿no? Hemos sufrido hace poco aquí, Navia ha quedado entre los dos más grandes que hemos tenido últimamente, el del Franco, que se inicia en Boal, y el de Valdés, que se inicia por Tineo. Bueno, pues ante un problema como son los incendios, pues nos surgen oportunidades también, ¿no? Esto va a ser en la parroquia rural de Orlé. Esto vamos de la mano de la Fundación Caja Rural de Asturias, que nos cofinancia este proyecto. En la parroquia rural de Orlé hay un par de rebaños de ganaderos que tienen cabras, ¿no? Hay unos desbroces que realiza todos los años la Consejería de Medio Rural. ¿Y qué vamos a hacer con la tecnología? Bueno, pues vamos a unir esos rebaños, a hacer un rebaño colectivo, los vamos a meter a pastar, a seguir esos desbroces que se han hecho. Si no hay carga ganadera, sabéis de sobra, porque muchos venís del mundo rural, sabéis de sobra que como no metamos ganado donde se ha desbrozado, en 2 años vuelven a estar igual. Pues a través de la tecnología y del vallado virtual, que también habréis oído hablar, de los collares digitales que te permiten no estar todo el día con el rebaño, ¿no? Te permite tener una vida más tranquila, porque es raro que la gente quiera hoy pasar el día entero en el monte, como decimos aquí, alindando, es complicado. Pues ahí vamos a hacer ese proyecto, porque esto ya está en marcha, ya tenemos la financiación de la Fundación, porque aquí también tengo que romper una lanza en favor de la Caja Rural, porque sí que nos apoya en cada proyecto que le decimos de innovación territorial, contamos con ellos. Entonces es una gran suerte que este territorio de Asturias no solo perdamos bancos como en otros sitios de España, que siguen abriendo oficinas en territorios y nos apoyan en estos proyectos. Y también nos va a servir para tener una seguridad alimentaria, porque esos cabritos, al fin y al cabo, se van a consumir en Campo Casu o en el Alto Nalón. ¿Cómo decidimos la organización del Centro CIT? La multigobernanza que decimos, ¿no? Se ha hablado anteriormente aquí.
es imprescindible contar con la participación. Podíamos haber llegado y haber ya empezado este año con la creación del CIT, este dinero que tenemos del Ministerio, podíamos ya ponerlo en marcha, pero no creíamos que era oportuno. Creemos que es muy importante preguntar a la gente lo que necesita, las necesidades que hay, cómo creen que debía ser. Entonces, de esa participación, que hemos sido muy pesados, porque estuvimos un año encima de todos y todas vosotras, con entrevistas, con reuniones, ese maratón de una semana que aquello fue infernal también para vosotros. Aquí vienen otra vez estos pesados vendiéndonos un producto. No, queríamos saber de verdad lo que necesitaba el territorio. Entonces, esa es la figura de gobernanza que hemos creído que era más correcta. La red, como bien dijo Juan antes, creo que es de todos conocida, y su saber y su labor, y encima normalmente no tiene una crítica sí constructiva, pero no están en todos los días hablando mal de la red, que no sé qué, yo creo que está bastante muy consolidada en el territorio. El CETIC Rural Test de Peón, la parte tecnológica, la parte de ese conocimiento que llevan años tras años aportando. Y después, como no puede ser menos, la capacidad a través de los GDRs, de la Corporación Local, los concejos, los ayuntamientos, las parroquias rurales, ahí está en las entidades locales, el tercer sector, porque sois claves en el desarrollo del territorio, y la parte científica la tendremos a través de la Universidad de Oviedo. Y ahí, cuando hablamos de servicios externos, pues aquí hay un ejemplo ya de ellos, o sea, utilizaremos y contrataremos pues en cada momento a la empresa o al colectivo que necesitemos para ese momento, porque creemos que tenemos que tener a los mejores para intentar conseguir revertir el problema demográfico. Como también dijeron antes, y ahora no os voy a leer esto, simplemente, apagué demasiado. El flujo de trabajo es ante una necesidad, tenemos una idea, tenéis un proyecto, el territorio, siempre estoy hablando del territorio, es muy importante que surja de abajo arriba. Haremos una evaluación porque, como os ha dicho también anteriormente, no todos los proyectos contarían con el apoyo del Centro de Innovación Territorial. Buscaremos la financiación, sí haremos un seguimiento, porque también es muy importante colaborar, ayudar y estar ahí de la mano llevando esos proyectos a buen fin. Ese modelo lo que pretendemos es que sea replicable, no vamos a hacer 25 bares tienda, ¿no? Porque no tendría sentido, para eso está la Consejería, está la Dirección General de Comercio, para apoyar y ayudar, pero sí que esos modelos sean replicables, pero no solo en Asturias, sino en esa red, en ese tejido de red que tenemos en toda España. Igual que nosotros aprenderemos de esos modelos y de esas réplicas que hacen en otros territorios. De hecho, también se ha dicho anteriormente, el modelo que más se parece al nuestro es el del Valle, el de Val de Arán. Conclusiones y final. En lenguaje coloquial, yo creo que el CIT viene para colaborar, ayudar, pero tiene que estar vivo. O sea, todos los días podemos hacer cambios, porque la innovación, la palabra es que ya lo dice, es innovar, es cambiar. Con lo cual, esta es la figura que hemos creado, creemos que es la más correcta, pero podemos ir posiblemente a lo largo de esta legislatura haciendo cambios. Y sin nada más, pues muchas gracias. Tenemos ahora un café, así también charlamos y nos ponemos al día cualquier cosa que nos digáis. Y a continuación también habrá una mesa, con lo cual, si hacéis el favor de no oíros, porque es muy importante escuchar a los especialistas después del café, que no emigréis. Y nada más, muchas gracias y al café.